¿Cómo crees que cambió la industria editorial a partir de Internet y de las nuevas tecnologías? Bueno, por lo menos en Latinoamérica, en realidad, que es un fenómeno que se dio en otras partes del mundo, una de las propiedades que hay es que entró muy fuerte lo que es la autopublicación. Antes uno, si quería publicar, por ejemplo, literatura u otros géneros, iba a una editorial. Siempre tenía que pasar por un sello de autoridad, que era un embudo muy reducido. Ahora lo que trae Internet es el fenómeno de la autopublicación, que básicamente lo que hace es hacer que la gente pueda publicar directamente. Eso empezó con el fenómeno de los blogs, ahora hay sitios dedicados de publico tu libro, editoriales digitales que es de fácil acceso. Entonces hay como un primer movimiento que genera una crisis también en el sistema, por lo menos económico, de las grandes editoriales, que es la posibilidad de que vos puedas publicar y tener un reconocimiento sin pasar por lo que viene a ser un sello editorial. ¿Y cómo accede la gente a esos libros? ¿Se consumen también o las grandes editoriales siguen teniendo mayor presencia en lo que es la venta de libros? No, en realidad las grandes editoriales están lo que es en el mercado del libro físico, pero todo lo que es el mercado del libro digital, por lo menos está muy poco desarrollado en Latinoamérica todavía. Donde está funcionando bien es en Estados Unidos, no tanto en Europa, y en realidad lo que trae eso como fenómeno es la piratería. Es un poco imposible, ya pasó con la música, sacar productos digitales sin que sean fácilmente craqueables y puestos gratuitamente. Es decir, si alguien publica una novela, un sello grande de Vargas Llosa, digitalmente es relativamente sencillo para un hacker romper el código y publicarlo gratuitamente. Entonces frenan un poco ese desarrollo las editoriales grandes porque ahí lo que ven es una zona de desdominio. Mientras tanto, ese fenómeno un poco lo que favorece es la cultura de la gratuidad, que está mal visto de parte de las editoriales, pero es un poco lo que está sucediendo ahora, que la gente tiene más acceso a bienes culturales, ¿no? Y vos como editor, ¿cómo ves la gratuidad en el acceso a los bienes culturales, a los libros, por ejemplo? Bueno, ese es como un fenómeno que es súper interesante, que se está dando, lo impulsó Internet. Es un nuevo fenómeno que hasta ahora en la historia del capitalismo nunca se había dado, que tanta gente esté trabajando gratis y compartiendo su capital intelectual o de trabajo físico. Eso es como una nueva sensibilidad que es un poco, nos cuesta reconocerla porque estamos en un sistema capitalista y un poco estamos buscando el rédito económico, pero hoy mismo hay gente que está bajando películas y subiéndolas sin que eso le genere un beneficio económico. Todo el proyecto de Wikipedia mismo también es un ejemplo de esa nueva sensibilidad. Hay gente que está trabajando gratis y compartiendo sus conocimientos o su trabajo de una manera muy poco redituable. Entonces, al principio uno ve eso desde una lógica capitalista como, bueno, ¿dónde está el rédito? No se puede sostener. Pero la verdad es que para mí, o como yo lo veo, es un poco el principio de una nueva ilustración está posibilitando Internet, que básicamente es que haya una transacción gratuita de conocimiento. Lo que hace es que un poco tengamos mayor acceso todos a esos bienes culturales, digamos. ¿Cuáles son las características de esta nueva ilustración a la que te referís? Bueno, que son fuertes, por ejemplo, bueno, la primera es esta de que hay gente trabajando sin un rédito económico, es decir, que está desarmando un poco una lógica del capitalismo que es, bueno, si yo muevo un dedo, en realidad tengo que tener un rédito económico. Eso se ve, viene un poco de la programación de lo que son los sistemas open source, que básicamente es alguien crea un desarrollo intelectual, un programa y abre el código para que otros, los usuarios, lo puedan potenciar. Entonces, la primera propiedad que tiene es una nueva sensibilidad del compartir. La otra es que erosiona la figura del autor. Vos seguís al que hace tal obra, ese es el responsable, ese es el que cobra los derechos. Y una de las cosas que trae Internet es un poco uno puede operar sobre ese contenido, lo puede modificar, lo puede alterar, lo puede enriquecer. Esto que empezó con la programación también funciona mucho en la cultura. Entonces la figura de autor, que es una figura muy fuerte, también se está erosionando. Uno puede, por ejemplo, en el fenómeno de los memes, que son pequeñas viñetas de humor, son muy populares en las redes sociales, es la manera que tiene la gente de comentar distintos sucesos, sea que subió un presidente, sea que lo bajaron, sea que ganó tal equipo de fútbol, sea
sea que ganó otro. Es decir, es un comentarismo generalmente de humor que se hace a través de fotos intervenidas por imágenes y ahí no ve uno la firma, que es como la propiedad del autor. Es decir, uno está recibiendo mucha información y ya está desbloqueando. Bueno, pero ¿quién es el genio que hizo esto? Simplemente se multiplica. Entonces ahí hay dos propiedades que me parece que son muy valiosas en términos de mercado cultural, que la primera es desbloquear la lógica de la ganancia y la segunda es desarticular un poco la lógica del autor y hacer que la gente intervenga en un contenido de manera múltiple y desinteresada. ¿Qué pasa con el lugar del autor en nuestra época? No, el lugar del autor en realidad va a seguir existiendo, porque no es que esto lo aniquila, pero en espacios como la literatura o los libros, lo que va a tener que hacer es ampliar un poco sus funciones. Antes, por ejemplo, con la lógica más de vender un libro y que eso te dé un resultado económico, como era antes con la música, el autor estaba en la figura de producir simplemente su obra. Ahora, en realidad, como se está compartiendo mucho ese libro, va a perder su ganancia y tiene que encontrar otras maneras de recuperarla. En la música esos son los recitales en vivo, es decir, alguien puede no vender discos porque los piratean mucho, pero finalmente eso le va a dar que vaya más gente a verlos a un recital. Un escritor no puede hacer un recital porque provocaría un suicidio en masa, generalmente, ¿no? Pero en realidad uno está viendo que están circulando mucho más en el formato de conferencias, charlas, clínicas, etc. Entonces tiene que ampliar sus roles para mantener su ganancia y también su posición de autor, es decir, que la posición de autor, más allá de la obra, va a estar funcionando en un sistema de conferencias, de interacciones virtuales, de otras formas de mantener una ganancia también, ¿no? Y en relación al consumo de bienes culturales como el libro, ¿vos creés que a partir de la posibilidad de craquear libros y a partir de la piratería y del acceso gratis a otros contenidos, se democratiza más la cultura? Sí, claro. Ese es como el gran, si Marx había dicho un fantasma recorre Europa, digamos que ahora el fantasma del capitalismo sería un poco Internet. Sí, claro que democratiza la cultura. Lo que pasa es que ahora lo que hay es, antes la góndola de la cultura tenía distintos productos y esos productos estaban digitados por distintas capas de autoridad. Las editoriales, las discográficas. Ahora la verdad es que todos pueden subir, es decir, se amplió la biblioteca de opciones de consumos culturales. Claramente se democratizó la cultura. Lo que van a aparecer más son figuras de curadores que hagan posible que sea más rico los viajes que uno tiene para entrar a esa cultura, porque es tan vasto ya que si uno piensa que se democratiza, pero le están faltando puertas de entrada por ahí a ciertos saberes. Y ahora, ¿qué pasa con el acceso? ¿No? Esta democratización de la cultura o de acceso a bienes culturales es diferente en distintos sectores. No, lo que trae la democratización de la cultura en términos es que hay lectores que tienen distintos saberes y lo que produce Internet es que vos puedas intervenir el contenido, sea ya desde el simple comentario, uno agarra una nota de un diario y por ahí la autoridad ya está socavada porque habla del plan quinquenal y abajo aparece alguien que le dice menso con bigote. Esa es una figura que se llama troll, que básicamente lo que hizo es erosionar un poco el discurso único. Lo que trae la democratización también es que cada uno, desde su saber, intervenga en los contenidos. Entonces a mí lo que me parece que uno de los fenómenos que trae es que de repente gente con un conocimiento muy distinto puede intervenir un contenido y compartirlo. Todo eso está pasando en lo que viene a ser el fenómeno de los memes en las redes sociales. ¿Crees que los chicos ya no leen? No, obviamente que leen más, en realidad leen distinto. No hay una lectura que... A mí me parece que para ver los fenómenos de Internet uno lo que tiene que hacer es desprogramar un poco hasta su propia educación, porque uno por ahí ve y dice, no leen porque no leen un libro de 200 páginas, pero la verdad es que ellos viven en un ecosistema de lecturas y escrituras. Eso pasa en Facebook, pasa en los mensajes de texto, que hasta generan incluso propias gramáticas de síntesis y de condensación, pasa en Twitter, y pasa mucho en Tumblr, por ejemplo. Uno de los posteos que están circulando mucho en Tumblr, que es un ecosistema donde funciona mucho adolescente, son preguntas, ¿no? Un usuario anónimo te hace, por ejemplo, vi la otra vez, 160 preguntas a una chica de 16 años, que las contesta todas, ¿no? Es decir, ni siquiera se necesita ser una celebridad ya para que alguien se interese por
todos los aspectos de tu vida. Y eso y la verdad que el nivel de respuestas era súper agudo, súper chispeante, y si uno se pone a pensar, tiene 16 años, pero bueno, vive leyendo textos. Lo que sí hay en esta falta o no de lectura es sí un poder más de condensación. Quizás ya no están tan habituados a leer 200 páginas, pero sí la verdad que hay un trabajo donde si se escriben 2 líneas, la verdad que son fuertes como un haiku, para opinar, cómo funciona en Twitter, o para responder un posteo. Es decir, hay un sistema de condensación que hace otro tipo de lector, ¿no? Quizás no tan atento a concentrarse durante un largo tiempo, pero sí más afilado para el comentario preciso y sintético en algunas ocasiones, ¿no? ¿Hay una cultura del remixado, de la mezcla de diferentes tipos de contenido? Sí, el remix viene también por los distintos saberes que tienen los que están operando. No es lo mismo un chico de la villa que un chico de barrio parque, es decir, de un barrio pobre o de un barrio rico. La verdad que ante un mismo contenido, una opinión sobre una foto, van a tener distintas maneras de respuesta. Lo loco es que en un posteo pueden cruzarse ambos. Y hay nuevas creatividades también en los jóvenes a partir de haberse criado con Internet y nuevas tecnologías en todos los sectores socioculturales. Sí, hay nuevas sensibilidades que tienen que ver principalmente con el pastiche, con la idea de intervenir más lo que es una foto, un video, escribir. Hay una cultura del remix. Lo que pasa es que el remix siempre está funcionando en realidad sobre un solo género, que viene a ser la música. Ahora lo que está pasando es una cosa de pastiche donde hay mucha intersección de lo que es música, cine, comentario personal también, fotos, es decir, el nivel de intervención ya es multidisciplinario. ¿Para vos hay una muerte de la división de géneros y la división de formatos? No, no hay una muerte porque en realidad siempre son procesos de cambio que llevan mucho tiempo y donde las fuerzas conservadoras, digamos, hasta el formato libro, siempre permanecen y quedan, y está bien que se sostengan. ¿De vuelta cómo era la pregunta? Sí, digo que si va de nuevo la pregunta también. ¿Hay una muerte en la separación de géneros? Ah, sí, ya está, perdón, me olvidé dónde iba. Bueno, el otro estaba bien, así que como retomo. En realidad no hay una muerte en lo que es separación de géneros, pero sí hay un proceso de hibridación como súper grande, que eso después afecta incluso a la propia literatura. Ahora, por ejemplo, hay un género de moda en Estados Unidos, pero que baja acá también, que es agarrar clásicos y remixarlos. Básicamente es, por ejemplo, agarrar, no sé, Madame Bovary y meterle ovnis. Entonces ahí hay un proceso fuerte de remix. No quiere decir que muera el libro base, el clásico, pero sí hay un nivel de intervención muy muy fuerte. O libros que se hacen canciones. Ahí un poco la clave de la época es la hibridación, ¿no? Un poco los formatos híbridos. Capaz que uno cuando habla de híbrido siempre por nuestra cultura nos suena como algo un poco en segundo plano, algo un poco anómalo, pero es un poco el paisaje natural del futuro, ¿no? En esta intervención que pueden hacer los usuarios de un libro agregándole ficción o fotos, ¿crees que los usuarios consideran más accesible los bienes culturales, se apropian más y tienen un vínculo más estrecho con lo que antes tal vez era un libro en una biblioteca de papel donde solo había un tipo de lectura y no había una intervención activa sobre el texto? Sí, creo que sí. En realidad lo que está generando eso es casi como una nueva dimensión cultural. Por ejemplo, dentro de lo que es literatura también hay unos géneros como muy curiosos que lo que hacen es una fan fiction, se llama, que es literatura hecha por fans, que básicamente lo que hacen es agarran, por ejemplo, generan historias a partir de sus ídolos. Por ejemplo, hay mucha escena queer y homoerótica que dice, bueno, ¿qué hubiese pasado si Batman hubiese salido con Clark Kent? Parece un chiste, pero digo, son ficciones que construyen novelas de 200 páginas que circulan mucho. En realidad lo que se está viendo es una apropiación de la cultura hegemónica, si querés, y transformándola en una dimensión mucho más lúdica, híbrida. Por eso no me parece tan loco que trabaje mucho la sexualidad, ese tipo de géneros.
donde el libro que antes estaba en la biblioteca y tenía una autoridad pasa a ser parte de una fantasía bastante loca, ya no de una persona, sino de una comunidad en Internet. Hay mucho fanfiction de Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Hay mucho fanfiction de Harry Potter, pero hay fanfiction de todo, hasta incluso de Tino, de Parchís. Es muy curioso, es decir, lo que está generando Internet es casi una dimensión paralela del espectáculo, que se ve mucho en los jóvenes, que es, bueno, yo ahora estoy tumblereando y paso 2 horas donde más o menos me muestro de otra manera, lo que viene a ser un avatar, y comparto creaciones o intercedo en diálogos culturales o modifico cosas desde esta especie de Wonderland digital que todos tienen acceso. Antes uno podía tener sus fantasías en privado. Ahora lo que permite Internet un poco es socializar esas fantasías. Y que si alguien dice, ay, ¿cómo sería Bruno Díaz con la Mujer Maravilla? Viene otro y dice, genial, y además si le ponemos un extraterrestre y a la presidenta o el presidente de China, que no debe tener presidente de China, también. Es decir, hay una política que genera Internet de una especie de país de las maravillas virtual, donde tu fantasía y tus bienes culturales pueden estar articulados con las fantasías y los bienes culturales de otros. ¿Cómo ves esta exposición del yo en diferentes planos? Para mí es uno de los fenómenos más ricos que tiene Internet, porque un poco lo que está cambiando es la noción que nosotros tenemos de identidad. Uno también, cuando piensa una persona, piensa que está la persona y es importante lo que hace en su vida material, pero también lo que está produciendo en la red, que es como, algunos lo toman como un desdoblamiento, pero es una ampliación de la personalidad. Me parece que es uno de los fenómenos más ricos. Está un fenómeno que es el del avatar, que es una propiedad que tiene Internet, que es de transformarnos cuando nosotros chateamos. Es decir, podemos ser mucho más agresivos, en parte por el anonimato, o mucho más sensuales, o mucho más... es decir, es la posibilidad de nuestras fantasías sobre nosotros mismos poder realizarlas. Realizarlas en un campo digital, que no quiere decir que eso sea menor al material, porque digo, hay como romances, maneras de flirteo o maneras de producir cultura con otra gente, anónima o no, que pasa en las redes. Una de las características que tiene esta ampliación de lo que es una persona en el mundo digital se ve en Facebook, se ve en Twitter, se ve en Tumblr, donde uno finalmente proyecta la fantasía que tiene además de uno. Facebook está un poco más ligado a lo que viene a ser la lógica de la pornografía, un poco la autopromoción, mucho cuerpo, mucho yo, mucho mis amigos, mucho mi gato, mucho mi obra, publiqué, etcétera, etcétera. Twitter es un poco más como un inmenso salón donde están todos los que tuitean y pueden hacer un mismo comentario sobre la televisión. Y Tumblr, que en principio había sido creado para compartir referencias artísticas, me parece que es un criadero de nuevas sensibilidades adolescentes como muy interesantes. ¿Crees que hay un espíritu de esta época? ¿Algo que nos refleje? El espíritu de esta época es un poco cómo lidiar con el caos, en realidad. Es decir, está todo. La verdad es que en Internet está todo. Está desde un tipo que le corta la cabeza a la mujer y la muestra en una foto, hasta un poema de un poeta desconocido. Entonces, en realidad, todo eso está a un clic, ¿viste? Antes estaba muy mediado, sea por la fantasía, sea por una biblioteca, y entonces me parece que el espíritu de la época un poco es la angustia de cómo moverse en un paisaje donde lo tiene todo. Y después hay fenómenos interesantes, que se generan nuevas estéticas. Por ejemplo, lo que se ve mucho en Tumblr entre los adolescentes es una estética del suicidio. Muy romántica, pero realmente se ve mucho adolescente de 16 años que está triste, porque los adolescentes están tristes, la humanidad está triste en algún momento de su vida, siempre, digamos, y está muy vinculado al suicidio. Hay una estética, digo, de chicas ahorcándose, todo sensualizado, de me corto. Y lo loco de esto es que es un fenómeno que empezó en Asia. Tiene un problema de suicidio juvenil muy grande, ellos desde hace como 20 años, y ahora recién está llegando a Occidente. Entonces, no iba a la pregunta esto que voy a decir, pero igual me parece súper interesante, es en realidad todo lo que viene a ser lo asiático, dicen que va a ser un nuevo modelo de referencias a través del manga cultural. Una de las cosas que está llegando es el cómic, que antes no estaba tan fuerte, y otra, por ejemplo, son estas estéticas, ¿no? Que es una estética que calza muy bien dentro de un espíritu adolescente que puede estar angustiado, como una estética del dolor y de la muerte, ¿no? Pero creo que uno no lo tiene que ver solo como una alerta de
bueno, los chicos se van a matar, porque me parece que tiene también mucho de estética. Es una manera donde ellos tienen para expresar su dolor o su tristeza. Eso se ve mucho en Tumblr, con muchas fotos que tienen que ver con una estética de la autoflagelación, el automartirio y post que son, bueno, estoy sufriendo mucho, cómo me gustaría ahorcarme. Y uno dice, bueno, estás en Tumblr, digo, just do it. Esto no lo pongas, pero quiero decir que es una estética, digamos. ¿Vos crees que fantasías, pensamientos que antes quedaban en el ámbito de lo privado, del hogar, ahora se exponen más a partir de las redes sociales e internet? ¿O es que ahora hay más? No, ahora se exponen más y se socializan, que era lo loco. Eso es un poco parte de este caos que es esta nueva plataforma cultural donde nos movemos, donde francamente uno puede encontrar todo y además de que puede encontrar todo, puede encontrar gente que además le gusta. Entonces, realmente hay sitios de internet que son desde gente que rankea sus defecaciones, para decirlo más, uno que diría, eso yo no lo haría nunca, pero bueno, de repente ves que es una web que tiene millones de seguidores, hasta gente que le interesan las mariposas, hasta gente que le interesa charlar de Neruda. Entonces para mí es el paisaje donde las fantasías encuentran la manera de relacionarse con los otros y pueden ser satisfechas sin necesidad de concretarse también, que uno puede ver eso como no es importante, lo importante es realizar las cosas, pero me parece que Internet lo que demuestra es que uno puede soñar comunitariamente, para bien y para mal. ¿Crees que hay después una correlación entre lo que pasa en el mundo fáctico material con lo que pasa en el mundo virtual y estas nuevas posibilidades de vinculación en el mundo virtual? Sí, hay una relación porque digo, cualquiera que explore sus propias fantasías va a estar un poco más arengado o impulsado a hacerlas, pero de todas maneras las puede mantener ahí sin que se concreten y es una forma de que circule también, su goce, ¿no? De manera virtual. ¿Cómo ves los videojuegos como nueva estética o producción cultural? Bueno, como los videojuegos, hay mucha gente que ya está trabajando en tratar de que la escuela lo incorpore como, casi te diría, uno de sus pilares de la escuela del futuro. Uno tiene esta idea de que el juego no es lo mismo que una lección formal, lo cual es totalmente falso, porque uno, la verdad que de las cosas que aprende en la vida también las aprende mirando películas, jugando, adquiere saberes de otras maneras que no son necesariamente escolásticas. Todavía nosotros tenemos una manera muy escolástica de ver la educación, que tiene que ver también con cierta dosis de mnemotecnia, incluso hasta te diría de sufrimiento para conocer algo, ¿no? Es arduo. Y hay mucha gente que está trabajando en hacer experiencias virtuales de videojuegos que te quedarían mucho más arraigadas que un libro. Por ejemplo, no sé, ¿viste? Las batallas de la gesta de la independencia americana. Hay gente que ya está trabajando en eso y que es muy probable que si los chicos juegan a eso en un contexto educativo, se les fije mucho más y entiendan mucho más el valor que con un libro. Capaz que uno hoy dice, no, pero un videojuego puede ser mucho más educativo que un libro para una persona y puede sonar un poco provocador, pero la verdad es que funciona así. Además, la industria del videojuego ya está incorporando lectura, está incorporando cine, es como un nuevo campo muy interesante para esas experiencias. De hecho, hay juegos donde, por ejemplo, uno va por una especie de ciudad medieval, mata bichos, porque básicamente ese es el core de los juegos ahora, pero además puede entrar en una casa y abrir una biblioteca y quedarse leyendo, porque para ese juego fueron preparados libros para que si alguien dobla en una esquina de las 200.000 que hay y entra en esa biblioteca pueda leer 28 libros que estuvieron escritos solamente para si alguien pasa por ahí. ¿Y hay gente que concretamente entra a esa puerta y lee esos libros? Sí, no solo hay gente que entra a esa puerta, sino que en vez de dedicarse a matar, va entrando en todas las casas a ver si hay bibliotecas, hay foros de internet que discuten, que trabajan sobre esos libros y hasta que suben libros a esas experiencias virtuales. ¿Y vos crees que hay nuevas formas de educación a partir de la utilización de internet y de las redes virtuales y de las nuevas tecnologías? Sí, claro. Una de las cosas que me parece que trae la era digital muy importante a la educación es la incorporación del videojuego como material educativo. Todavía se está explorando, se está trabajando bastante, pero me parece que es una de las posibilidades de que se convierta en una de las aulas del futuro el juego como método de enseñanza. ¿Cómo ves el futuro? Bueno,
Por lo pronto en Latinoamérica y con un contexto de digitalización, me parece que a medida que los gobiernos trabajen en democratizar el acceso a Internet, que básicamente es repartir más plataformas, porque la voluntad está, porque la gente incluso de pocos recursos entra a Internet a través de ciber, soy, etcétera, me parece que lo que vamos a ver es la emergencia de nuevas sensibilidades y nuevas maneras de vincularnos con la cultura. Creo que es un proceso que va a llevar un tiempo, pero que va a transformar, digo, notablemente la cultura. ¿Y crees que el libro en papel va a morir? No, el libro en papel no va a morir porque tampoco muere la gente que hace trajes a medidas o el zapato especial. Es decir, tiene su reducto y de hecho le falta bastante todavía para morir porque todas las propiedades que tiene la tableta digital, como decir, bueno, podés estar en la playa y leer 200 libros si querés, la verdad es que uno cuando se va de vacaciones elige antes el libro, en la playa no tiene ganas de ponerse a ver que busque leer, etc. A mí me da la impresión de que no, el libro va a seguir teniendo su lugar y va a tener su lugar fuerte y el libro digital va a crecer mucho y se amplió el mercado, entonces va a haber espacio para todos, para el que le guste abrir el libro y olerlo y para el que le guste la pantalla digital.